Vamos a comenzar nuestro tema de derivada recordando un poquito por qué surge la derivada, ¿no? La derivada surge para hallar la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Entonces nosotros en principio no sabemos hacer eso. Entonces lo más parecido que tenemos sería hallar la pendiente a una recta que pasa por dos puntos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una curva dibujada en rojo y una recta que pasa por dos puntos, P0 y P, ¿no? Entonces, aquí tenemos el punto x0, su altura sería f de x0, y aquí tenemos el punto x0 más h, y su altura sería f de x0 más h. La pendiente de esta curva, pues lo que tenemos que hacer para calcularla es ver lo que sube la curva, que es desde aquí hasta aquí. La recta esta es lo que subiría la curva, ¿no? Esto, que se llama incremental de f, ¿vale? Eso es lo que sube la curva. Y lo que avanza la curva sería desde x0 hasta x0 más h, pues avanza h. Si yo divido esas dos cosas, tengo la pendiente de esa recta. Muy bien, y ahora eso, ¿para qué lo utilizamos? ¿De qué manera nos sirve para hallar la tangente a una curva en un punto, por ejemplo, en el punto P0? Bueno, pues lo que se hace es que si este punto de aquí cada vez lo vamos acercando más a x0, como tenemos aquí en este dibujo, ¿eh? Si este punto cada vez se va acercando más a x0, pues resulta que estas rectas, que no son rectas tangentes porque pasan por dos puntos, estas rectas de aquí, cada vez se parecen más a la recta tangente. ¿De acuerdo? Y eso de me voy acercando se hace con el concepto de límite. Entonces, si yo quiero que x0 y x0 más h cada vez se parezcan más, lo que hago es que la distancia h cada vez sea más pequeña. Hago que h tienda a 0. De forma que esta división que me da la pendiente de esta recta de aquí, cuando la h la hago cada vez más pequeña, pues resulta que esta pendiente se parece cada vez más y más y más a la pendiente de la recta tangente, que es esta. Y esa precisamente es la definición de derivada en un punto. La tenemos aquí. Yo calculo esta pendiente de una recta que pasa por dos puntos y ahora hago que la h sea cada vez más pequeña. Pues calculo el límite cuando h tiende a 0. Y eso sería la pendiente de la recta tangente en el punto x0, siempre y cuando ese límite exista y sea finito. Y ese límite es lo que llamamos la derivada de una función en un punto que coincide con la pendiente de la recta tangente a esa función en ese punto. Bueno, normalmente por el año pasado ya dimos la derivada, así que sabemos hallar la derivada de una función entera, pero en este caso estamos viendo la definición de derivada y lo que estamos calculando es la derivada en un solo punto, ¿de acuerdo? Usando la definición, que luego no lo usaremos mucho, pero bueno, hay que saberlo porque en algunos ejercicios te piden explícitamente que calcules la derivada usando la definición. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplillo, ¿vale? Del cálculo de la derivada usando la definición, por si alguna vez os cae, ¿vale? Tenemos la función x cuadrado y nos piden que hallemos la derivada en 1, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, mirando la definición, pues x0, ahora hacer el papel de 1, pues yo pongo en vez de x0 más h, pongo f de 1 más h menos f de 1 partido h. Calculamos esas cositas como f de x cuadrado, pues 1 más h al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1. Esto de aquí pues, es una identidad notable, daría cuadrado al primero más cuadrado al segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego al quitarle el 1 me quedaría esto de aquí. Sacando factor común de la h, simplificamos, me queda h más 2. Por tanto, el límite cuando este tiende a 0 sería 2. Así que la derivada de esta función en 1 es 2. Quiero decir, la pendiente de la recta tangente en 1 sería 2. Aquí tenemos el dibujillo. ¿Veis? En 1, la recta tangente tiene pendiente 2. ¿Veis? Avanzo 1, subo 2. ¿De acuerdo? Hemos calculado la derivada en el punto 1. No nos confundamos con lo que haremos más adelante,
que sería calcular la función derivada de x cuadrado, que es 2x. Esta función me podría dar las pendientes de todas las rectas tangentes según yo le pregunto. Por ejemplo, digo, venga, el 1, pues yo sustituyo y me daría el 2. Todo esto que he calculado con un límite me lo daría simplemente sustituyendo. En la función derivada estarían todas las pendientes ahí dentro para que yo, justo preparadas para que yo las saque, ¿no? Pero ahora mismo no estamos haciendo eso, ahora mismo estamos calculando la derivada en un solo punto. Bueno, y ahora derivadas laterales, ¿qué significan? Pues como la derivada se define como un límite, ya sabíamos lo que significaban límites laterales, pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? La derivada por la izquierda se define como el límite por la izquierda y la derivada por la derecha, pues cuando el límite, cuando h tiende a 0 es por la derecha. ¿Y esto qué significado tiene? Pues es cuando estamos calculando la tangente, por ejemplo, en esta curva de aquí. En esta curva de aquí, si nos acercamos por la izquierda a h sub 0, a x sub 0, perdón, las tangentes, ¿verdad? Al final terminan siendo de esta forma, esta de aquí, ¿verdad? Pero si nos acercamos desde la derecha, las tangentes tienen una forma muy diferente. Terminan siendo estas. Por tanto, como vemos, la tangente por la izquierda y por la derecha no coinciden, esa función no sería derivable en x0. Sin embargo, en esta de aquí, si nos acercamos por la izquierda o por la derecha, la tangente pues sigue siendo lo mismo. Por tanto, esa función pues sí sería derivable. A ver, más cositas. Por ejemplo, función derivable en un intervalo. Pues simplemente decimos que una función es derivable en un intervalo si lo es en cada uno de los puntos que hay dentro de ese intervalo. O sea, sería la misma definición para cada uno de los puntos que hay ahí dentro. Si el intervalo es cerrado, pues pedimos que sea derivable en todos los puntos del intervalo y en el extremo izquierdo, pues que exista la derivada lateral y en el derecho, pues que exista la derivada lateral. Evidentemente, en este extremo tendremos que acercarnos desde la derecha y en B tendremos que acercarnos desde la izquierda. Un par de cosas que tenemos que destacar de la derivada es que ser derivable es como un poco más que ser continua. Es decir, una función por el mero hecho de ser continua no es derivable, pero una función por el mero hecho de ser derivable sí que es continua. Por ejemplo, en el dibujo este de aquí tenemos una función que ya acabamos de ver justo arriba que no es derivable, ¿vale? Y intuitivamente se ve que tiene un pico, es decir, aquí tendría dos rectas tangentes, ¿no? La que tenemos si nos acercamos desde la izquierda y la que tenemos si nos acercamos desde la derecha. Por tanto, no es derivable, pero sí que es continua. ¿Vale? Esta de aquí también sería continua, pero no sería derivable porque justo en x0 la tangente es vertical, por tanto la pendiente sería infinito. El límite de la definición del límite, ¿no? O sea, la definición de derivada, tenemos que calcular un límite y ese límite tiene que existir y es infinito. En este caso sería infinito, por tanto, otra función continua que no es derivable. Sin embargo, si una función es derivable, automáticamente es continua. Vamos a ver cómo se comprobaría que una función definida a trozos es derivable. Simplemente tendríamos que, en primer lugar, como ya acabamos de señalar, una función, si es derivable, tiene que ser continua, por fuerza es continua, pues para comprobar que una función es derivable, el primer paso que podríamos dar es comprobar si esa función es continua, porque si no es continua no va a poder ser derivable. Si finalmente vemos que sí que es continua, pues podemos probar ya la derivada. Aquí tenemos un ejemplo práctico, una función definida a trozos y nos piden que comprobemos si es derivable en 2. Entonces, el primer paso, pues comprobar si la función es continua en 2. Eso es muy sencillo, muy rápido. Aquí lo tenemos escrito con todos los pasos y la notación y tal, un poco así más formal, pero realmente sería sustituir en la primera rama el 2, 2 al cuadrado es 4, sustituimos en la segunda rama el 2, 2 por 3, 6, menos 2, 4, aquí lo tenemos, por tanto esa función es continua en 4, es continua en 2. ¿Cómo es continua en 2?
vamos por buen camino para que sea derivable. Ahora lo comprobamos. ¿Qué hacemos? Derivamos la primera rama. Ya sabemos derivar eso, es 2x y sustituimos en 2. 2x en 2 es 4. Derivamos la segunda rama, queda 3. Y 3 al sustituirlo en 2, como no tiene x, una función constante, pues da 3. 4 y 3 son diferentes, por tanto las derivadas laterales no coinciden. Función no derivable. Bueno, y ahora vamos a comentar lo que ya hablamos al principio del vídeo, ¿no? Habíamos visto la definición de la función derivada, o sea, la definición de la derivada de una función en un punto, y ahora vamos a extender esa definición no solo a un punto, sino a muchos. Si a cada punto x, le hacemos corresponder la derivada justo en ese punto, obtenemos una nueva función que se llama función derivada, como vimos el año pasado, ¿no? Bueno, y ahora lo que toca justo después de hablar de la función derivada, pues sería dar algunas reglas de derivación, más bien recordarlas, ¿no? Porque esto se vieron el año pasado. Entonces, si yo conozco la derivada de dos funciones y de repente me encuentro esas dos funciones sumadas, ¿cuál será la derivada de esta nueva función formada por la suma de ambas? Pues muy sencillo, sería derivo por un lado la primera, la f, derivo por otro lado la g y la sumo. Eso sería la f' más g'. Si me encuentro la función f multiplicada por un número, pues muy sencillo, derivo la f y luego la multiplico un número. Si me encuentro la f y la g, las dos funciones multiplicándose, bueno, en este caso es un poco menos intuitivo, pero también muy sencillito. Sería derivo la f y dejo la g sin derivar, más la f por la g derivada, ¿vale? f' por g más f por g'. El cociente, si me encuentro esas dos funciones dividiéndose, ¿cuál sería la derivada de ese cociente? Pues sería muy parecido al producto. El numerador sería f' por g menos f por g' dividido por g al cuadrado. Composición de funciones, lo que se llama la regla de la cadena, ¿no? Cuando me encuentro una función y dentro otra, para derivar eso, lo que tenemos que hacer es derivamos la primera función y la evaluamos en g y luego le multiplicamos la segunda función derivada. Vamos a hacer aquí un ejemplillo. Imaginaos que tengo la función seno y dentro tengo la función x elevado a 5. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Bueno, pues en principio me encuentro el seno de alguien, así que derivo el seno de alguien. El seno de alguien es coseno de ese alguien. Una vez que he derivado la primera capa, digamos, que es el coseno, pues multiplico y paso a la segunda capa, que me encuentro una función elevada a 5, o sea, perdón, una función potencial, x elevado a 5. La derivada de eso es 5x elevado a 4. Regla de la cadena, ¿de acuerdo? Muchas veces nos encontramos no solo dos funciones, sino tres funciones componiéndose. Pues sería exactamente igual. Voy derivando por capas, de fuera hacia adentro. En este caso, fijaos, derivo la f por y evalúo en lo que yo tenía antes, g y lo dh de x, por derivo la siguiente capa, que es la g, g' dh de x, por derivo la siguiente capa, que es h'. Bueno, más reglitas de derivación, las potencias. La derivada de x elevado a k pues sería k por x elevado a menos 1. Y con esta reglita se hacen muchas más derivadas de las que en principio podía parecer, porque recordad, las raíces también son potencias. Así que lo podemos hacer con la misma reglita. Bajo el 1 medio y x elevado a 1 menos. ¿Vale? Igual que el cociente 1 partido x, en realidad es una potencia, x elevado a menos 1. Así que igual, bajo el menos 1 y 1 menos el exponente. 1 menos 1, pues sería menos 2, x elevado a menos 2. Esto también tenemos aquí la correspondencia ya con la regla de la cadena aplicada, que yo recomiendo que se estudie así. En vez de estudiarlo con esta fórmula, a mí me gusta más que lo estudiéis por aquí. Si yo tengo una función elevada a k, la derivada sería k por f elevado a k menos 1 y luego le multiplico la derivada de f. Casi siempre nos lo vamos a encontrar así, así que muy buena idea ya directamente estudiárselo así. Funciones
trigonométrica, derivada del seno es el coseno, derivada del coseno al menos seno, derivada de la tangente 1 más tangente cuadrado. Aquí tenemos la correspondencia ya con funciones aplicando la regla de la cadena, derivada de las funciones arco, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, derivada de las funciones exponenciales, mucho cuidado, perdón, que siempre se nos olvida esta derivada. La derivada de la e elevado a x es e elevado a x, pero cuando la base no es e, hay que multiplicar por el logaritmo neperiano de la base. Es decir, la derivada, por ejemplo, de 3 elevado a x sería 3 elevado a x por logaritmo neperiano de 3, ¿vale? La derivada logarítmica, la derivada del logaritmo neperiano sí que es 1 partido x, pero la derivada del logaritmo en cualquier base hay que dividir por el logaritmo neperiano de la base. Bueno, y ahora vamos a ver un truquillo que se llama derivación logarítmica, que nos sirve para derivar un tipo de funciones que es una mezcla entre una función potencial y una exponencial. Una función potencial sería x, x elevado a 3 y una función exponencial sería 4 elevado a x. Bueno, pues si me encuentro x elevado a x es una mezcla entre las dos, ¿verdad? Porque yo tengo una x en la base, pero también tengo x en el exponente, es una mezcla. Entonces, claro, no sé qué regla aplicar a la hora de derivar esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, tenemos la función f de x igual a x elevado a x. Lo primero que hacemos, como se llama derivación logarítmica, pues aplicamos logaritmo a ambos lados. Así que en vez de f de x, tenemos logaritmo de f de x, logaritmo neperiano. ¿Por qué aplicamos logaritmo neperiano y no un logaritmo de otra base? Porque la derivada del logaritmo neperiano es la más sencilla, así que logaritmo neperiano es el que aplicamos. Entonces tenemos logaritmo neperiano de f de x igual a logaritmo neperiano de x elevado a x. Lo que pasa es que por esta propiedad de aquí, cuando yo tengo en un logaritmo una potencia, el exponente pasa adelante multiplicando, así que esta x se pone aquí delante, ¿de acuerdo? Así que tenemos logaritmo neperiano de f de x es igual a x por logaritmo neperiano. Eso lo hacemos antes de derivar directamente. Aplicamos logaritmo en los dos lados, en los dos miembros de la igualdad, y ahora ya es cuando derivamos. Muy bien. ¿Cuál sería la derivada del primer término? Pues la derivada del logaritmo es 1 partido f de x por f' de x, aplicando la regla de la cadena, ¿no? Es el primer término. Derivada del primer término sería esto de aquí. Y la derivada del segundo término, bueno, pues es un producto, ¿no? Así que sería derivada del primero, la derivada de x es 1 por el segundo sin derivar, por lo tanto, 1 por logaritmo neperiano de x, que es logaritmo neperiano de x, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo, que es 1 partido de x. X por 1 partido de x. Bueno, pues x por 1 partido de x es 1, ¿no? Así que, finalmente, el segundo término me quedaría el logaritmo neperiano de x más 1. Ahora, esta f de x de aquí la podemos pasar al segundo miembro multiplicando, ¿verdad? Aquí la tenemos. F de x que multiplica a logaritmo neperiano más de x más 1. Y por último, recordad, a ver, ¿quién era f de x? F de x era mi función original, x elevado a x. Pues vamos a sustituir f de x por su valor, que es x elevado a x. Así que tengo x elevado a x que multiplica a logaritmo neperiano de x más 1. Si quitamos ese paréntesis, pues me quedaría x elevado a x por logaritmo neperiano de x más x elevado a x. Por tanto, f' de x es igual a eso de ahí. Eso se llama derivación logarítmica. Hemos visto el ejemplo, el caso más sencillo, que es x elevado a x. Podemos encontrarnos una función un poquito más compleja en la base o en el exponente. Vamos a ver un ejemplillo donde el exponente es un pelín más complejo. En vez de ser x, es seno de x. Se procede exactamente igual. Aplicamos logaritmo en ambos lados de la igualdad. Logaritmo de f igual a logaritmo de x elevado a seno de x. Y directamente el seno de x ya nos lo han escrito aquí delante, ¿no? Por la propiedad esta de los logaritmos que comentamos antes.
Una vez que aplicamos logaritmo en ambos miembros de la igualdad, derivamos. La derivada esta es lo mismo, ¿no? Derivada del logaritmo de f, pues sería f' partido f. Y a la derecha tenemos un producto formado por un seno y un logaritmo, pues f' por g más f por g'. Es decir, coseno de x por logaritmo neperiano de x más seno de x por 1 partido de x. Y luego esta f la volvemos a pasar para allá multiplicando. Ahí la tenemos. Y ya está. Derivación logarítmica.